En España sí que hay redadas racistas y por algo meramente logístico, porque en los CIES se expulsa a personas según el avión de turno que toque. Para que nosotros podamos vivir así, otros tienen que vivir mal. Y al mismo tiempo lo que dice el decrecimiento es que la falacia en la que se basa el capitalismo, que es que el crecimiento continuo es posible, no es posible. Si todo el mundo viviera como un valenciano, el mundo solo aguantaría 3.000 millones de personas. Eso es lo que está pasando ahora. En el mundo occidental se están incrementando el número de los pobres para que el capitalismo pueda seguir ahí. Bueno, el pico del petróleo, a diferencia de lo que la gente cree, no es que el petróleo se esté acabando, que se está acabando, pero no se refiere a eso, se refiere a que cada vez cuesta mucho más extraer el petróleo. Y al mismo tiempo, ¿qué está pasando con China? ¿Qué está pasando con India? Que cada vez necesitan más petróleo. Se suman nuestras necesidades, que estamos subiendo muchísimo, más India y China. Necesitamos crecer al 2,5% continuamente. Si no, ocurre lo que está ocurriendo ahora, que estamos al 0% y tenemos 5 millones de parados. O crecemos o nos morimos. El decrecimiento lo que propone es una alternativa sistémica, propone que podemos vivir todos con una calidad de vida suficiente sin necesidad de que unos vivan a costa de todos nosotros.